En los grandes salones de Versailles, donde los miradores goldenos una vez reflejaban la gloria de la monarquía absoluta, un otro tipo de reflexión surgiría en 1774, uno de destrucción, corrupción y fragilidad humana última. El hombre que se convertiría en Louis el Amoroso moriría como Louis el Amoroso, su cuerpo consumido no solo por la enfermedad, sino por la poesía de su propia reina. Esta es la historia de cómo un rollo moral del rey se manifestó en su destrucción física, y cómo su cuerpo putrefacto se convirtió en el símbolo perfecto de una monarquía que ya había empezado a deshacerse de dentro. El reino de Louis XV es uno de los reversos más dramáticos de la historia de la fortuna, una historia cautelosa sobre el poder inesperado y la responsabilidad abandonada. Cuando Smallpox finalmente lo acusó en mayo de 1774, lo hizo con tanta crueldad violenta que incluso sus servidores Maslow y él huyeron del estancho de su cuerpo descomposido. Pero esta horrible muerte fue solo el último acto en una tragedia de décadas que se estrenaría para una de las revoluciones más devastadoras de la historia. Para entender el verdadero horror de la fin de Louis XV, primero debemos examinar cómo el más prometedor y joven monarca de Francia se transformó en uno de sus reyes más desesperados. Su historia no comienza con el rey corrompido respirando en su cama de muerte, sino con un niño de 5 años enfocado en el trono de la nación más poderosa de Europa. El contraste entre estas dos imágenes, el rey joven inocente y el tirante enfermo, revela el completo colapso moral y físico que definiría a su reino. El año de 1715 marcó tanto un final como un comienzo para Francia. Louis XIV, el rey hijo, cuyo reino duró 72 años sin precedentes, finalmente se sucumbió a la muerte, dejando atrás un legado de poder absoluto y una deuda cruzada. Su abuelo elegido, su gran hijo de 5 años, Louis XV, no solo inherió un trono, sino las enormes expectativas de una nación que había conocido solo a un rey durante casi 3/4 de un siglo. El niño que se convertiría en rey ya había perdido a ambos padres a enfermedad, lo haciendo un abuelo antes de que incluso pudiera entender el peso del reino. Durante su minoría, Francia fue gobernada por una regencia bajo Philippe de Orleans, un periodo marcado por el liberalismo relativo y la recuperación económica de los costes devastadores de las inminentes guerras de Louis XIV. El joven rey fue educado con la mejor educación posible, estudiado en idiomas, historia, matemáticas y los artes de guerra y diplomacia. Sus maestros reportaron que tenía un intelecto preciso y mostró promesa como gobernador futuro. El tribunal francés y la gente miraron a su hijo como rey con esperanza, creyendo que su reino iba a traer un nuevo Golden Age a Francia. Cuando Louis XV oficialmente comenzó a gobernar en su propio reino en 1723, la gente francesa lo amó. Era hermoso, inteligente y parecía embodiar la promesa de la recuperación después de las últimas décadas de la reina de sus antepasados. El nombre de Louis le Bien-Aimé, Louis el Bien Amado, no fue bestiado irónicamente, sino con verdadera afección y esperanza. Ciudadanos a través de Francia vieron en su joven rey la posibilidad de reforma, prosperidad y un enfoque más iluminado en la gobernanza que las medidas cada vez más desesperadas que caracterizaban el fin de la reina de sus antepasados. Los primeros años de la regla personal de Louis XV parecieron justificar ese optimismo. Se casó con Marie Leszczyńska, hija del abogado rey de Polonia, en una ceremonia que demostró la continuada dominancia de Francia en la política europea. El casamiento parecía ser basado en la verdadera afección y la reina rápidamente proporcionó al reino con abogados, asegurando la sucesión. Louis XV también mostró interés en las ciencias y los artes, apoyando el trabajo de filósofos e inventores, mientras mantenía la posición de Francia como el centro cultural de Europa. Sin embargo, incluso en estos prometedores años anteriores, había señales de alerta que pocos reconocieron en ese momento. Louis XV mostró una tendencia incómoda hacia la indecisión y una mayor relación entre los favoritos y las maestras para el consejo político. A pesar de su antepasado, que cultivó una imagen de autoridad divina y disciplina personal, Louis XV parecía ser más interesado en el placer que en los pesados de la reina. Su juicio comenzó a desarrollar una reputación para el libertarianismo que solo crecería más escándalo a medida que pasaban las décadas. La transformación de favorito a odiado no sucedió por la noche, sino a través de una serie de desastres, escándalos y decisiones pobres que gradualmente erodieron la fe de la gente francesa en su monarca.
Cada crisis reveló más claramente la incapacidad del rey para ofrecer la fuerte liderazgo que Francia necesitaba desesperadamente. Lo que había comenzado como una lluvia llena de promesas descendió lentamente en una pesadilla de derrota militar, destrucción financiera y corrupción moral que finalmente consumiría no solo al rey, sino a toda la institución monárquica de Francia. El primer gran test de la reina de Louis XV vino con la Guerra de la Sucesión Austriana que comenzó en 1740 y duró 8 años brutales. Francia entró en este conflicto principalmente para contraer el poder británico y apoyar a su antiguo aliado Prusia, pero la guerra reveló rápidamente las debilidades fundamentales que plagarían las campañas militares de Louis XV durante su reino. A pesar de las campañas planificadas por Louis XIV, estas guerras parecían no tener objetivos claros o estrategias coherentes, reflejando la incertidumbre del rey y la disfunción creciente en su gobierno. El costo financiero de la guerra fue inmenso, requiriendo nuevos impuestos y fondos que pusieron a Francia más profundo en la deuda. La milicia francesa, una vez terrorista de Europa, sufrió derrotas humillantes y fue forzada a renunciar a varios territorios clave. Aún más preocupante fue la personalidad del rey en el esfuerzo de la guerra. Mientras que Louis XV personalmente llevó a las tropas a la batalla en varias ocasiones, ganándose temporalmente la popularidad, su liderazgo militar se demostró inadecuado ante los desafíos que enfrentaba Francia. Sus decisiones se influenciaron más por intrigas judiciales y relaciones personales que por pensamientos estratégicos. Durante este periodo, la relación entre Louis XV y su esposa comenzó a deteriorar a medida que se involucraba cada vez más en una serie de maestras. La más significativa de estas maestras fue Madame de Pompadour, quien se convertiría no solo en amante del rey, sino también en su más confiado consejero político. Este arreglo escandalizó a la justicia francesa y a la gente, quien lo vio como evidencia de la corrupción moral del rey y su pobre juicio. La influencia de las maestras royales en la política de gobierno se convirtió en fuente de crítica constante y interrumpió la confianza en la capacidad de la monarquía de gobernar efectivamente. La Guerra de la Sucesión Austriana terminó en 1748 con el Tratado de Aix-la-Chapelle, que devolvió la mayoría de los territorios conquistados a sus propios propietarios, a pesar de los enormes sacrificios de Francia. La gente francesa se enojó por este resultado, sintiéndose que sus hijos habían muerto por nada mientras que sus impuestos y propiedades habían sido escondidos en un conflicto sin punto. Esto marcó el comienzo de un cambio fundamental en la opinión pública hacia Louis XV, cuando el epíteto de bien amado comenzó a sonar en los oídos de más y más sujetos cínicos. La respuesta del rey a esta crítica fue abandonar más adelante la vida pública y cerrarse con un pequeño círculo de advisers y favoritos que le dijeron lo que quería escuchar. Esta isolación de la realidad se convertiría en una característica definida de su reino más tarde, cuando Louis XV se volvió cada vez más incapaz de entender o responder a las grievancias genuinas de su pueblo. El espacio entre el mundo luxurioso de Versalles y las realidades francesas que enfrentaban a los ciudadanos ordinarios franceses continuó a ampliarse a lo largo de los años 1750. Más dañado que la derrota militar fue la creciente percepción de que Louis XV estaba más interesado en su propio placer que en el bienestar de su reino. Las historias de su gasto extravagante en admires y favoritos circularon a lo largo de Francia, a menudo exagerado, pero conteniendo la verdad suficiente para reforzar la resentencia popular. La construcción del Petit Trianon como un retiro privado para Madame de Pompadour fue visto como un símbolo de sus prioridades, una indulgencia personal sobre el trabajo público. La Guerra de los 7 Años, que comenzó en 1756, proveería un desastre aún mayor que su antepasado. Este conflicto global pitió a Francia contra Inglaterra y Prusia en la lucha por la supremacía colonial y la dominación europea. Desde el comienzo, las fuerzas francesas fueron desmanteladas y desmanejadas por sus enemigos. La pérdida de la mayoría de las colonias norteamericanas incluyendo Canadá y Louisiana, fue una humillación nacional que Louis XV nunca vivió. La gente francesa observó en horror cómo el imperio global de su país se rompió mientras que su rey se sentaba más preocupado con sus asuntos personales que con la defensa de los intereses franceses. El estrés financiero de la guerra impulsó a Francia a la frontera de la bancarrotía. Nuevas tarifas se impusieron con mayor frecuencia, cayendo más fuerte en la gente común, mientras que la nobilidad y la clergia mantenían sus exemplos tradicionales.
Este sistema de tarifas inequitables se convirtió en una fuente de resentimiento creciente contra la monarquía y las clases privilegiadas. La inhabilidad de Louis XV implementar reformas financieras en gran parte debido a la resistencia a los intereses vestidos y su propia falta de voluntad política, aseguró que los problemas fiscales de Francia se arruinaban con el tiempo. Al final de la Guerra de los 7 Años, en 1763, la transformación de Louis XV de amado a odiado fue completa. El Tratado de París, que terminó el conflicto, derribó a Francia la mayoría de su imperio colonial y lo redujo a un poder de segundo nivel. El rey, que había embajado la esperanza de la renovación, ahora se ve como un símbolo de un descanso nacional y de humildad. La fundación había sido construida por el sentimiento revolucionario que eventualmente destruiría a la monarquía en su entero, aunque pocos pudieran predicar cuánto complejo sería esa destrucción. La época siguiente a la Guerra de los 7 Años hizo que Louis XV se retrasara aún más en un mundo de indulgencias personales, mientras que Francia luchaba con problemas que exigían un liderazgo fuerte. La rutina diaria del rey se volvió cada vez más separada de las realidades de la gobernación mientras pasaba su tiempo cazando, disfrutando a sus maestras y participando en ceremonias de juicio que se parecían cada vez más sin sentido a sus sujetos sufrientes. Este desconecto entre la luxuria y la dificultad nacional de la monarquía se convirtió en un tema central en el crecimiento de la crítica de la reina de Louis XV. La influencia de las maestras en la política de gobierno alcanzó su pico en este periodo, especialmente con Madame de Pompadour y después Madame du Barry. Estas mujeres no solo eran compañeras reales, sino que participaron activamente en las decisiones cruciales sobre la guerra, la diplomacia y la política doméstica. Este arrancamiento arrojó a la nobilidad tradicional, que sintió su propia influencia disminuida, y a la gente común, que lo vio como evidencia de la corrupción de la monarquía y la desviación moral. El espectáculo de posiciones importantes en el gobierno distribuidas basadas en el favor sexual en lugar de la confianza desvalorada en el entero sistema de administración royal. Las tensiones religiosas también contribuyeron a la desviación popular de Louis XVIII durante este periodo. Su apoyo por la expulsión de los jesuitas de Francia en 1764, aunque popular con algunos grupos, alienó a los apoyadores tradicionales católicos de la monarquía. Al mismo tiempo, su personal comportamiento y la influencia de sus maestras escandalizaron al desviado, que vio la conducta del rey como incompatible con su rol como el hijo más viejo de la Iglesia. Esta dimensión religiosa de la crítica en contra de Louis XV se demostró especialmente dañadora, como si derrubara una de las fuentes tradicionales de la legitimidad royal. Los problemas económicos que habían plagado Francia desde el comienzo de la reina de Louis XV continuaron a pelear a lo largo de los años 1760. A pesar de varios intentos de reforma por ministros financieros como Silhouette y Maupeou, los problemas fundamentales quedaron insolvibles. El sistema de impuestos permaneció inequitable y ineficiente. La deuda nacional continuó creciendo y el desarrollo económico fue amenazado por regulaciones y privilegios extensos. La falta de interés del rey en estos temas importantes dañó aún más su reputación entre la clase media y la nobilidad progresista que vio la reforma económica como esencial para el futuro de Francia. El desastre social se volvió cada vez más común durante este periodo, ya que la pérdida de alimentos y la dificultad económica provocaron riotas y manifestaciones a través de Francia. La respuesta del gobierno a estas disturbancias era típicamente pesada, involucrándose en la fuerza militar en lugar de abordar las pérdidas. Esta aproximación solo servía a aumentar la resentència popular contra la monarquía y a fortalecer la percepción de que Luis XV estaba fuera de contacto con el sufrimiento de su pueblo. El rey, que había sido visto como una figura más lejana a sus temas, ahora se ve como su opresor. El movimiento filosófico conocido como el Enlazamiento también posó un gran desafío a la autoridad de Luis XV durante este periodo. Escritores y pensadores como Voltaire, Diderot y Rousseau preguntaron las asunciones fundamentales de la monarquía absoluta y el derecho divino que habían apoyado el poder rey durante siglos. Mientras estas ideas inicialmente circulaban principalmente entre las élites educadas, se disminuyeron gradualmente en segmentos más amplios de la sociedad francesa. El conducto personal de Luis XV y sus fallos de gobierno proporcionaron ejemplos perfectos de la corrupción y ineficiencia que los pensadores del Enlazamiento asociaron con la monarquía absoluta.
Los intentos del rey para suprimir la crítica a través de la censura y la prosecución solo servían para aumentar el interés público en las ideas prohibidas y para reafirmar las percepciones de la tiranía real. El famoso trato de Damien que intentó asesinar a Luis XV en 1757 reveló el estento de hostilidad popular hacia el rey. Mientras el ataque en sí mismo fue condenado, la sucia naturaleza de la herida de Damien y su propio testimonio sobre sus motivaciones mostró que incluso un intento de regicidio podía encontrar un poco de simpatía entre la gente francesa. La humillación internacional continuó plagando la reina de Luis XV incluso después del final de la Gran Guerra. La inhabilidad de Francia de prevenir la partición de Polonia a pesar de los acuerdos tradicionales entre los dos países dañó aún más el prestigio de la monarquía. La política extranjera del rey parecía reactiva y inefectiva, respondiendo a los eventos en lugar de formarlos. Esta percepción de la debilidad en las acciones internacionales reforzó el crítico doméstico del liderazgo de Luis XV y contribuyó a la declinación de Francia entre los poderes europeos. A finales de los años 1760 el espacio entre la monarquía y sus sujetos había ampliado a un grado peligroso. Luis XV gobernaba una población que había perdido la confianza en su capacidad de gobernar efectivamente o su compromiso con su bienestar. Los problemas económicos, sociales y políticos que eventualmente explotarían en la revolución ya estaban claramente visibles, pero el rey parecía ni desesperado ni incapaz de abordarlos significativamente. El escenario estaba listo para el último acto de esta trágica reina. Los años 1770 comenzaron con Francia que todavía estaba luchando bajo el peso de problemas que había acumulado a lo largo del reino de Luis XV. La deuda nacional había llegado a niveles astronómicos requiriendo medidas cada vez más desesperadas para mantener las operaciones del gobierno. El apuntamiento de varios ministros financieros, cada uno prometiendo reformas pero últimamente faltando para implementar cambios duraderos, se convirtió en un patrón recurrente que solo señalaba la incapacidad de abordar problemas estructurales fundamentales. El apoyo del rey para estos ministros era típicamente desesperado y fácilmente retirado cuando se enfrentaba a la oposición de intereses privilegiados. Las tensiones sociales alcanzaron nuevos niveles durante este periodo cuando la dificultad económica se expandió por toda Francia. Las pobres plantaciones llevaron a fracasos alimentarios y a riotas de pan en las ciudades y en los barrios. El contraste entre el sufrimiento de las personas comunes y el continuo luxurio de la vida judicial se volvió cada vez más intenso y imposible de ignorar. Historias de extravagancia real que a menudo eran exageradas pero contenían la verdad suficiente para ser creíbles circulaban ampliamente y fuerzan el resentimiento popular contra la monarquía. La vida personal del rey durante este periodo se volvió aún más escándalo con su relación con Madame du Barry, una mujer de baja nación cuya influencia sobre la política real incitó a la nobilidad y a los comunistas. A pesar de las anteriores misteriosas reales que al menos mantuvieron alguna pretensión de dignidad, el comportamiento de du Barry fue abiertamente crudo y mercenario. Su presencia en la corte simbolizó para muchas personas francesas el desastre moral completo de la monarquía y su abandono de valores tradicionales y responsabilidades. La oposición religiosa contra el reino de Louis XVIII también se intensificó durante este periodo, como su apoyo por la disolución de varios órdenes religiosas y su conducta personal alienó a los apoyadores católicos tradicionales. El conflicto entre la monarquía y el Parlamento de París sobre temas religiosos y políticos creó una crisis constitucional que Louis XV no pudo resolver efectivamente. Su decisión final de exiliar al Parlamento y reemplazarlo con más cortes compliant solo aumentó la crítica de sus tendencias autoritarias sin lograr resolver los problemas subyacentes. La influencia de las ideas de la Iluminación continuó a separarse a lo largo de la sociedad francesa durante los primeros años de los 1770s, proporcionando justificaciones intelectuales contra la absoluta monarquía. La publicación de trabajos cuestionando la autoridad real y proponiendo formas alternativas de gobierno encontró una audiencia cada vez más receptiva entre los ciudadanos franceses educados. Los desastres personales y políticos de Louis XV proporcionaron ejemplos perfectos de los peligros de la monarquía que estos escritores habían señalado. Los eventos internacionales continuaron a embarazar a Francia durante este periodo cuando la influencia diplomática del país se redujo junto con su poder militar y económico.
La incapacidad de prevenir o de responder efectivamente a varias crisis europeas reforzó las percepciones de la debilidad francesa y la incapacidad real. La política extranjera de Louis XV parecía dirigida más por relaciones personales e intrigas de la justicia que por intereses nacionales coherentes que llevaron a una serie de derroches diplomáticos humillantes. La salud del rey empezó a declinar notablemente durante los primeros años de los 1770s, aunque continuó a mantener su schedule exigente de ceremonias de casamiento y justicia. El rey, que había sido celebrado en arte y literatura como un símbolo de la grandeza francesa, ahora era más probable de ser depictado como una figura de ridículo y contempo. El efecto acumulativo de todos estos problemas fue crear una situación revolucionaria en Francia, aunque la revolución en sí no comenzaría hasta después de la muerte de Louis XV. El monarca había perdido la legitimidad en los ojos de la mayoría de la gente francesa. El gobierno estaba bankructo y incapaz de funcionar efectivamente, y las tensiones sociales habían llegado al punto de romperse. Todo lo que se necesitaba era una explosión que destruyera completamente el viejo orden. En abril de 1774 Louis XV empezó a sentirse mal mientras estaba en el Petit Trianon con Madame de Berry. Lo que inicialmente parecía ser una enfermedad menor se desarrollaba rápidamente en algo mucho más serio y últimamente fatal. El rey complacía de dolor de cabeza, fiebre y molestias generales, síntomas que sus médicos inicialmente le atribuían a la exercición de lo que se exigía. Sin embargo, en día se volvió claro que algo más serio estaba afectando al monarca, ya que su condición se deterioraba rápidamente a pesar de la atención médica. Los primeros claros signos de la enfermedad menor aparecieron el 28 de abril, cuando se empezaron a formar características en la piel del rey. La enfermedad menor era una de las enfermedades más temidas del siglo XVIII, que reclamaba millones de vidas en toda Europa y no mostraba mercancía a la monarquía ni a los comunistas. La enfermedad ya reclamaba a varios miembros de las familias monarcas europeas, y su aparición en Versalles enviaba ondas de pánico a través del tribunal. Los que podían hacerlo inmediatamente empezaron a prepararse para escapar, sabiendo que la enfermedad menor era altamente contagiosa y a menudo fatal. Los médicos de Louis de Fitin, liderados por el Dr. Bordeaux y el Dr. Lasson, eran de los más habilidosos practicantes médicos de su época, pero eran esencialmente sin poder contra la enfermedad menor una vez que la tenía. El conocimiento médico del siglo XVIII no proporcionaba tratamientos efectivos para la enfermedad, dejando a los médicos a depender del tratamiento de la sangre, la purgación y otros tratamientos que probablemente se aceleraron en lugar de detener la muerte del rey. La incapacidad de los médicos para ayudar a su paciente rey solo agregó a la atmósfera de desesperanza y miedo que pervirtió Versailles durante estos últimos días. La progresión de Louis de Fitin de la enfermedad menor fue particularmente severa y rápida, sugiriendo que había contractado un estrés especialmente virulento de la enfermedad. A mediados de los primeros síntomas, su entero cuerpo estaba cubierto con los pústulos característicos de la enfermedad menor. Estos pústulos no solo desfiguraban, sino que eran extremadamente dolorosos, causando que el rey lloraba en agonía mientras se distribuían por su piel. El hombre, que había sido considerado uno de los monarcas más guapos de Europa, fue transformado en una figura grotesca que incluso los más cercanos a él encontraron difícil de mirar. A medida que la enfermedad progresaba, los pústulos comenzaron a rupturar y a oler un olor malvado que hizo que las alas del rey fueran casi imparables. El estrés era tan agotador que los servidores que habían servido a la familia royal durante décadas comenzaron a rechazar la entrada a las habitaciones del rey. Incluso los médicos encontraron difícil permanecer en la presencia del rey lo suficientemente largo para ofrecer lo que era posible con poco cuidado médico. El palacio, que había sido el símbolo de la magnificencia royal, fue transformado en una casa de charnel donde la muerte atrapaba a los corredores. El impacto psicológico de la condición del rey fue quizás aún más devastador que los síntomas físicos. Louis XV, que siempre había sido desesperado por su apariencia y muy preocupado por mantener la dignidad royal, fue forzado a enfrentar su propia mortalidad de la manera más humillante posible. Los espejos que habían reflejado sus hermosas características ahora le mostró un rostro tan distorsionado y corrompido que reportadamente los ordenó retirados de sus salas. El rey, que había gobernado a través del misterio de la majestad royal, fue reducido a un cuerpo roto mientras aún vivía.
La ética, que había gobernado cada aspecto de la vida en Versailles durante más de un siglo, comenzó a romperse cuando la realidad de la condición del rey se volvió imposible de ignorar. Las ceremonias elaboradas alrededor de la vida royal se abandonaron cuando los guardias huyeron del palacio por miedo a la infección. Incluso las funciones más básicas del servicio royal se volvieron difíciles de mantener cuando los servidores abandonaron sus postos o se enfermaron ellos mismos. La jerarquía cuidadosa que había definido la vida judicial colapsó frente a la enfermedad y la muerte. Madame du Barry, quien había sido la compañera constante del rey durante años, fue forzada a escapar de Versalles en las órdenes de la familia royal, quien vio su presencia como una fuente de infección y escándalo. Su descanso dejó a Louis XV aún más isolado en sus últimos días, rodeado solo por un par de médicos y servidores que quedaban más en el trabajo que en la elección. La mujer, que tenía una enorme influencia sobre la política royal, fue de repente sin poder ayudar al hombre cuyo favor la elevó a tantos altos. Los días finales del rey fueron marcados por momentos de lucidez alternando con delirio llevado a cabo por fiebre y dolor. Durante sus periodos claros, Louis XV reportadamente expresó regreso por muchas de sus acciones y pidió perdón de Dios y de su pueblo. Sin embargo, estos momentos de renuncia fueron obscurados por la horrible realidad física de su condición que continuó a pelear a pesar de todos los esfuerzos médicos. El contraste entre su sufrimiento espiritual y la agonía física creó una escena de casi horror medieval que asombró incluso a aquellos acostumbrados a las brutalidades de la vida del siglo XVIII. El 10 de mayo de 1774, después de casi 2 semanas de agonía, Louis XV finalmente se sucumbió a los pequeños obstáculos que consumieron su cuerpo. Su muerte fue tanto un alivio como un terror para los pocos que quedaron en su cama. Los últimos momentos del rey fueron marcados por lucha y dolor, con testigos reportando que su cuerpo se movía violentamente antes de finalmente convertirse en calma. El hombre que había embodido poder absoluto y real murió en condiciones que se considerarían degradantes para un criminal común. El inmediato traslado de la muerte de Louis XV reveló el completo colapso de respeto y afección que había rodeado a la monarquía francesa. En lugar de los rituales de la mañana que típicamente seguían una muerte real, había una atmósfera de alivio e incluso celebración a lo largo de Francia. La noticia de la pasada del rey fue recibida con aplausos en las calles de París, mientras que las campanas de la iglesia que se deberían haber anunciado en la mañana permanecían silenciosas. El hombre que había comenzado su reino como Louis el Amoroso murió desamorado y desamorado por la gran mayoría de sus sujetos. La condición de la muerte de Louis XV presentó problemas prácticos inmediatos para el hogar y el gobierno de la monarquía. Los pequeños se habían desfigurado y corrompido el cuerpo del rey de manera que las preparaciones de los funerales normales eran imposibles. La tensión de las cámaras de la monarquía fue tan agotadora que incluso los enfermeros entrenados se rehusaron a trabajar en el cuerpo por más de un minuto a la vez. El proceso de preparación del rey para el funeral tenía que ser completado con prisa, con muchas procedencias tradicionales abandonadas debido al estado horrible del cuerpo. La decisión fue rápidamente tomada para cerrar el cuerpo de Louis XV en una caja de liderazgo y transportarlo inmediatamente a la basura de la monarquía en Saint-Denis. Este descanso del protocolo normal que se involucraría en ceremonias estatales y elaboradas de funeral fue justificado como necesario por razones de salud pública. Sin embargo, muchos observadores lo vieron como simbólico del deseo de la monarquía de distanciarse de las circunstancias embarazantes de la muerte del rey y de las fallas más amplias de su reino. La procesión de funeral en sí misma fue una risa de dignidad de la monarquía, con pocos nobles dispuestos a participar y ciudadanos a lo largo del camino mostrando más curiosidad que respeto. La caja cerrada prevenía la visión tradicional de los restos de la monarquía, mientras que la naturaleza de las procedencias le dio a todo el evento un aire de necesidad desgraciada en lugar de ceremonia solemne. Las historias contemporáneas describen un funeral que parecía más una disposición de desgracia infectada que la cremación de un rey que había gobernado Francia por casi 60 años. Incluso en la muerte, el cuerpo de Luis XV continuó causando problemas para la monarquía. La caja cerrada no podía completamente contener el estancho de la desgracia, haciendo el servicio de funeral en Saint-Denis un ordenamiento para todo el presente. Varios participantes se volvieron malos durante la ceremonia, ya sea por la infección o simplemente por el olor desagradable.
El bisop que condujo el servicio fue forzado a abreviar los rituales tradicionales, creando otro desastre con precedentes que disminuyó aún más la dignidad de la ocasión. El impacto simbólico de la terrible muerte de Luis XV y el funeral indignado no se perdieron en los observadores contemporáneos. Muchos vieron en la corrupción física del rey una reflexión de la decadencia moral que caracterizaba a su reino. El contraste entre el maravilloso funeral de Luis XIV y el desgraciado funeral de su sucesor destacó el descanso y la pérdida del apoyo popular de la monarquía. Páginas y canciones satíricas aparecieron rápidamente comparando a los dos reyes y dibujando conclusiones desagradables sobre la dirección del liderazgo royal. La inmediata sucesión de Luis XVI fue superpuesto por las circunstancias de la muerte de su abuelo y la necesidad urgente de abordar las múltiples crisis que enfrentaba Francia. El nuevo rey, solo 20 años de edad y inexperienciado en el gobierno, no solo heredó el trono sino también los problemas y resentimientos acumulados durante la reina de Luis XV. El horror de la muerte servía como una fuerte recuerda de la mortalidad y falibilidad del poder royal en un momento en el que Francia necesitaba un liderazgo fuerte. La reacción internacional a la muerte de Luis XV fue mezclada con algunos tribunales europeos expresando condolencias formales mientras privadamente miraban la pérdida de Francia de un rey inefectivo como potencialmente beneficioso. Las circunstancias alrededor de los días finales del rey se convirtieron en el tema de gospios diplomáticos y especulación dañando a Francia su reputación internacional. La monarquía que había sido el modelo para el gobierno absolutista por toda Europa se convirtió en objeto de pérdida. La muerte de Luis XV marcó más que solo el fin de una sola reina, simbolizó el completo colapso de la misteriosidad y la autoridad que había sostenido la monarquía absoluta en Francia por más de un siglo. Las horribles circunstancias de sus días finales retiraron cualquier ilusión sobre la naturaleza divina del poder y revelaron la debilidad fundamental de la monarquía. El rey, que había sido gobernado por el derecho divino, murió como cualquier otra víctima de la enfermedad. Su cuerpo fue consumido por las mismas fuerzas que afectaron a los más húmedos de sus sujetos. La crisis financiera que Luis XV solicitó a su sucesor fue tal vez su más dañadora alegación. La deuda nacional había llegado a niveles insostenibles, requiriendo acción inmediata y dramática para evitar un completo colapso gubernamental. Sin embargo, las estructuras políticas y los arrancamientos sociales que habían hecho imposible la reforma durante el reino de Luis XV permanecieron sin cambios, asegurando que Luis XVI enfrentaría los mismos obstáculos que había derrotado a su sucesor. La inhabilidad de la monarquía de abordar problemas económicos fundamentales se demostraría ser una de las principales causas de la Revolución Francesa. Los resentimientos sociales que había creado durante el reino de Luis XV también continuaron a festejarse después de su muerte. El sistema de impuestos inequitables, los privilegios de la nobilidad y la clergia y el amplio espacio entre ricos y pobres, todo permaneció inacabado. Las buenas intenciones del nuevo rey y el aparente compromiso de la reforma no pudieron superar las pérdidas acumuladas de décadas de desorden. El resentimiento popular que había centrado en Luis XV personalmente fue fácilmente transferido a la institución de la monarquía cuando las condiciones fallaron para mejorar a través de su sucesor. Las consecuencias internacionales de los fallos de Luis XV también continuaron a afectar a Francia mucho después de su muerte. La pérdida del imperio colonial, el descenso en la influencia diplomática y la percepción de la franquicia francesa todos tuvieron impactos en la capacidad del país para competir con rivales como Inglaterra y Austria. Los intentos de Luis XVI de restaurar la posición internacional de Francia a través de su participación en la Revolución Americana solo arriesgaron la crisis financiera sin lograr ganancias diplomáticas duras. El movimiento de descanso que había comenzado bajo Luis XV parecía imposible de revertir. Los cambios intelectuales y culturales que ocurrieron durante el reino de Luis XV también tuvieron consecuencias profundas a largo plazo. La crítica de la monarquía absoluta había ganado aceptación entre los ciudadanos franceses educados, creando un cuerpo de opinión que fue fundamentalmente hostil a la autoridad royal. La pérdida de la legitimidad moral de la monarquía no podía ser restaurada simplemente cambiando los gobernadores, ya que los problemas eran sistémicos y no personales. Las ideas que justificarían la revolución ya estaban firmemente establecidas en la cultura política francesa en 1774. Las debilidades administrativas y gubernamentales reveladas durante el reino de Luis XV también permanecían bajo su sucesor.
El conflicto entre la autoridad royal y los privilegios tradicionales, la ineficiencia del sistema de impuestos y la resistencia a los intereses vestidos para la reforma, todo permaneció sin cambios. Los intentos de Luis XVI en la reforma fueron constantemente interrumpidos por las mismas fuerzas que frustraron los esfuerzos de sus antepasados. Las estructuras gubernamentales que habían hecho de Francia el estado más poderoso de Europa se convirtieron en obstáculos a la regla efectiva. El impacto simbólico de la muerte de Luis XV continuó a resonar durante los últimos años del antiguo régimen. La imagen de la autoridad royal muriendo en agonía y corrupción se convirtió en una metáfora poderosa para la destrucción de todo el sistema social y político. La propaganda revolucionaria utilizaría después las circunstancias de la muerte de Luis XV para arguir que la monarquía era inherentemente corrompida y fuera de la redención. El horror de los días finales del rey se convirtió en parte de la mitología revolucionaria que justificaba la completa destrucción del antiguo orden. El precedente establecido por la celebración popular de la muerte de Luis XV también tenía importantes implicaciones para el futuro de la monarquía. El hecho de que la gente francesa pudiera abiertamente rechazar su pasado de rey sin consecuencias significativas demostró la debilidad de la autoridad royal y la profundidad de la alienación popular. Este rompecabezas de la relación tradicional entre gobernador y sujetos haría mucho más fácil para que los líderes revolucionarios movilizaran el apoyo popular contra Luis XV cuando finalmente llegara la crisis. Los aspectos médicos y científicos de la muerte de Luis XV también contribuyeron a la demistificación de la autoridad royal. Las contas detalladas del sufrimiento del rey y la corrupción física proporcionaron evidencia clara de que los monarquistas eran sujetos a las mismas leyes naturales que la gente común. Esta realización derrumbó una de las asunciones fundamentales de la monarquía absoluta, que los reyes eran de alguna manera diferentes y superiores a sus sujetos. La naturaleza democrática de la enfermedad sirvió como argumento poderoso para la igualdad de todos los seres humanos. La transformación de Luis XV de amado a odiado se convirtió en una historia cautelar sobre los peligros del poder absoluto y la importancia de un gobierno responsable. Su reino demostró que la autoridad royal, basada solamente en tradición y fuerza, era inherentemente instable y no podía sobrevivir a la pérdida de apoyo popular. Las lecciones de su fallo serían estudiadas por teóricos políticos y reformistas a lo largo de Europa, contribuyendo al movimiento más amplio hacia el gobierno constitucional y a la soberanía popular que caracterizaba los siglos XVIII y principios del siglo XIX. El reino de Luis XV es uno de los reversos más completos de la historia de la fortuna, una demostración devastadora de cómo fallos personales y problemas sistemáticos pueden combinar para destruir incluso las instituciones más poderosas. Su transformación de amado rey a odiado revela la fragilidad de la legitimidad política y los peligros del poder inesperado. Las circunstancias de su muerte, que estallaba vivo mientras la gente lo celebraba, proporcionaron un final adecuado a un reino que ya había comenzado a desvanecer de dentro mucho antes de que la enfermedad afirmara el cuerpo del rey. El horror de los últimos días de Luis XV sirve como más que una curiosidad histórica que representa la manifestación física de corrupción moral y política que había infectado a toda la monarquía francesa. El cuerpo del rey, consumido por pequeños y abandonado por solo algunos servidores loyales, se convirtió en un símbolo perfecto para el estado de su reino. Enfermado, aislado y rápidamente aproximando un completo colapso. El estancho que llevó a corteas de las cámaras del rey fue mezclado con el roto político que pronto convertiría a la monarquía en un muro. El contraste entre la primera promesa y la última fallecidad de Luis XV ofrece profundos conocimientos sobre la naturaleza de la lideración y las responsabilidades del poder. El joven rey que había embodiado la esperanza de la renovación murió como arquitecto de la humillación de su país y el catalizador de la revolución. Su incapacidad de elevarse sobre el placer personal y la experiencia política en servicio del bienestar de su pueblo demuestra la necesidad esencial de coraje moral en la lideración efectiva, sin importar el sistema político o el periodo histórico. Las implicaciones internacionales de la muerte y el reino de Luis XV también merecen reflexión, ya que demuestran que fallos domésticos pueden tener consecuencias a lo largo de las fronteras nacionales. El fallo de Francia, según su regla, alteró el equilibrio de poder en Europa y contribuyó a conflictos e instabilidades que persistirían bien hasta el siglo XIX.
La pérdida del imperio colonial de Francia abrió oportunidades para la expansión británica que formaría política global durante generaciones, mientras que la debilidad del monarca encargó políticas agresivas de otros poderes europeos. Quizás más significativamente, el reino de Luis XV ilustra la naturaleza destructiva de sistemas que concentran el poder sin responsabilidad. La misma autoridad absoluta que había hecho dominante Francia bajo Luis XIV se convirtió en el instrumento de su humillación bajo su sucesor.